Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de este estudio, Integración Política, la integración política de las personas migrantes y sus hijos. Es un estudio, una investigación que hemos hecho en colaboración con la Fundación Ortega, el Instituto Universitario Ortega Marañón. Y bueno, las primeras palabras, antes de empezar con la investigación, con los resultados que os vamos a presentar, las primeras palabras de bienvenida las van a dar los directores de ambas entidades. En primer lugar, tenemos aquí a Enrique Barbero, director general de ACCEN, y a Lucía Sala, directora de la Fundación Ortega Marañón. Así que, bueno, os dejo con estas primeras palabras de bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, pues buenos días a todas y todos y gracias, Amalia. Bueno, primero agradecer a la Fundación el espacio, que siempre nos parece maravilloso, aunque hemos venido ya más veces, pero la verdad es que se está muy bien aquí, nos parece un sitio excelente para hacer cualquier tipo de presentación o acto. Y luego además, hola Joaquín, por cierto, que no te había visto. Y luego además yo creo que para nosotros este estudio tiene una especial importancia porque seguimos cada vez estrechando más lazos con la Fundación Ortega y Gasset, que para nosotros es realmente importante por cuestiones obvias, ¿no? El bagaje de la Fundación y lo que hace y cuáles son sus medios. Por lo tanto, nada más, esto es un estudio que Rosa y yo, así hablando, empezamos a darle vueltas y está aquí, por fin está. Se lo agradezco mucho a Rosa, se lo agradezco mucho a Ruth, al equipo de ACCEN, por supuesto, que también han trabajado muchísimo para poder tenerlo todo. Y nada más, por mi parte, que bienvenidos y que esperamos que os guste mucho. Gracias. Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a la sede de la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Para nosotros siempre es un gusto trabajar con ACCEN, con Enrique y con todo el equipo, ¿no?, de la asociación. Con ellos tenemos varios proyectos de formación, de investigación, de estudio. Hemos hecho varias jornadas aquí y desde luego pues me alegra muchísimo pensar que sentís esta como vuestra casa, porque así lo es, ¿no? Yo creo que hoy se presenta algo que refleja lo que somos y lo que hace el propio Instituto Universitario, que es investigar, que es estudiar, y sobre todo esa parte que es muy nuestra, ¿no?, de nos pusimos a hablar y de repente llegó este estudio, ¿no? Yo creo que eso que es gracias al esfuerzo, entre las cosas, de Rosa, de Ruth, de todo el equipo, que junto con Joaquín Arango durante años vienen trabajando en el tema de migraciones. Es un tema que para nosotros es una referencia académica dentro de esta casa y, por lo tanto, que se lleva trabajando desde hace muchísimos años. Se han tocado muchísimas variables dentro de ese ámbito. Parece muy sugerente, ¿no?, el tema de hoy, ¿no?, sobre la participación política. No hay integración sin participación efectiva, ¿no?, en el ámbito político, entendiendo la política en su amplio sentido, ¿no?, como pilar fundamental de una democracia. Y, por lo tanto, yo creo que es una parte de lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, incluso ese estudio longitudinal, ¿no?, que durante mucho tiempo llevaron ellos, junto con Portes y demás, sobre las siguientes generaciones, las inmigrantes de segunda generación, ¿no?, que es un trabajo pues muy representativo de este equipo, ¿no?, que desde hace tantos años viene trabajando en este tema. Desde luego, terminamos el año como una seña de identidad muy nuestra, que es un informe, un estudio, y después algo que también nos gusta mucho hacer aquí, que es presentarlo, contrastarlo y debatirlo, porque yo siempre decimos que esta es la casa del pensamiento y de la palabra y que, por lo tanto, conjugamos ambas variables desde lo que significa no solo hacer un estudio, sino también contrastarlo, debatirlo y, bueno, pues discutirlo, ¿no? Y decía antes a Enrique que estamos desafiando las leyes de la física, porque un día 19 de diciembre esto de reunir en una sala a gente para debatir sobre este tema tiene, o sea, en fin, un mérito espectacular, lo cual pues os doy las gracias de forma pues un poco más especial, y también pues aprovecho para desearos lo mejor para estas fiestas y para el año próximo. Espero que como socios, compañeros de viaje, sigamos trabajando juntos en el 2025 y sigamos situando este tema de
las migraciones en el centro de nuestra acción, de ambas asociaciones y en este caso de la Fundación. Gracias a todos y ahora os damos la palabra a los que realmente sabéis qué contiene este estudio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Bueno, yo quería, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han participado en este estudio, que han sido muchas, muy diversas, y, bueno, sobre todo porque sin ellas no podríamos haber presentado lo que se va a presentar, ¿no? Hoy, todos los resultados. O sea que una mención especial a todas las personas migrantes, a los hijos e hijas de migrantes que han participado a través de a través de las encuestas, de las entrevistas y de los grupos que se han hecho. Antes también de empezar ya con lo que son los resultados, sí que quería contextualizar cómo desde ACCEN llevamos varios años haciendo investigaciones, desde 2018, entonces es una línea que ya, que ya llevábamos avanzando y que consideramos que era como muy importante a la hora de seguir emprendiendo pues las acciones que se hacen de acompañamiento, ¿no? Generar ese conocimiento. Y este tema, bueno, como muy bien habéis dicho, era una cuestión crucial y transversal a todas las áreas desde las que estamos trabajando, ¿no? Generar este conocimiento desde una sociología aplicada, siempre desde unir todos estos conocimientos y intentar, de la manera en la que podemos desde la organización, pero también en conexión con otras entidades, la manera de que esto sea efectivo, ¿no? Mejorar estos procesos de acompañamiento, siempre teniendo esta información valiosa, ¿no? Y que consideramos siempre que es una apuesta para seguir trabajando en ello. Brevemente, como ya se ha dicho, este estudio está centrado en la integración política desde muchísimas aristas, ¿no? O sea, no solo integración política de la participación, y creo que una de las cosas, ahora ya lo veremos en los resultados, pero una de las cosas también importantes es que se habla de participación en un sentido muy amplio, tanto los mecanismos como formales e informales, ¿no? O sea, cómo es ese uso de la participación. Quiero presentar ya a las personas que van a, pues a Rosa en primer lugar. Muchísimas gracias por todo el trabajo y sobre todo por haber aportado con todos tus años, más de 30 años, haciendo investigaciones en temas de migraciones y políticas públicas, porque creo que ha sido un valor muy añadido para ACCEN el poder realizar esta investigación. Y después también nos va a acompañar aquí Ruth Vargas, Ruth Vargas. Que van a presentar por las conclusiones y los principales resultados de esta investigación. Así que, sin más, os cedo el espacio para que podamos escuchar. Muchas gracias. Vale, pues sí se ve. Tenemos acá el control. ¿Lo usas tú? Perfecto, vale. ¿Cómo se usa luego para cuando me toque a mí? Vale. Vale, acá vamos pasando, dale. Empieza. Bueno, pues supongo que ya me han puesto el micrófono. ¿Me podéis oír? Vale. Nosotros vamos a hablar desde aquí. Porque, probablemente porque somos profesores nos gusta estar sentados y tener mesa. Nos falta la mesa aquí, pero bueno, nos falta la mesa. Primero agradeceros a todos que hayáis venido en esta fecha, cosa que para cualquiera es una hazaña venir hoy. Luego, agradecer también, como lo han dicho antes, a todos los que han colaborado en este estudio, que ha sido muchísima gente. Y, por supuesto, a ACCEN, que
con los que afortunadamente hemos podido colaborar para realizar este estudio. Como han dicho antes, llevamos mucho tiempo colaborando juntos y siempre ha sido una colaboración muy fructífera. Esperamos que también el resultado lo sea. Lo primero que diría del estudio es que este ha sido un estudio que planteamos de una manera probablemente demasiado ambiciosa. Y por tanto es un estudio que todavía está en marcha, porque es imposible abarcarlo todo en el tiempo que hemos estado trabajando en él hasta ahora. Por tanto, yo creo que es importante que consideren que los resultados que presentamos ahora son unos primeros resultados que necesitan, pues luego, o que deseamos luego poder seguir elaborando. Con eso entro ya en lo que sería el contenido del estudio. Lo primero es lo que yo creo que ha dicho antes Lucía, efectivamente, que no puede haber, y es la idea desde la que partimos, que no puede haber integración si no hay una integración política plena. Y que, es decir, que esto es fundamental y, por tanto, partimos de esa idea. Ahora bien, ¿cómo hemos entendido para este estudio lo que sería la integración política? Pues para nosotros, y eso lo leo porque es una definición que hemos pensado mucho, sería el conjunto de procesos en los que las personas de origen inmigrante, desde su agencia y capacidad de acción, por supuesto en un contexto normativo, social y cultural específico, que es profundamente dinámico, se posicionan como actores activos en la vida pública y en la toma de decisiones de la comunidad política. Esta sería entonces nuestra manera de entender la integración política. ¿Pero qué supone esto? Bueno, lo que primero que supone es que haya la voluntad de actuar en este escenario y, por supuesto, la capacidad de poder actuar individual y colectivamente. Lo segundo es que tiene que haber una garantía y la posibilidad de ejercer garantía de derechos en igualdad de condiciones. En tercer lugar, tienen que existir oportunidades para participar. Y la cuarta cuestión sería que tiene que haber un reconocimiento como parte de la comunidad política, es decir, reconocer que los inmigrantes o las personas de origen inmigrante pueden ser sujetos políticos. Ahora, la acción política no se produce en el vacío y, por tanto, es importante tener en cuenta el contexto. Lo que ocurre con las personas de origen inmigrante se sitúa en ese contexto que es dinámico y normalmente complejo, tanto desde la perspectiva política, que supone toda una serie de cosas, ¿no? Sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por supuesto, la acción política puede afectar la manera como se puede incidir en ese ámbito. Es importante tener confianza, la confianza que se tenga en las instituciones y, por supuesto, también es importante cómo se habla cómo se habla de las migraciones en el contexto público. También es importante tener en cuenta el ámbito social. Hay confianza entre los distintos sujetos que actúan en ese escenario, cuáles son las actitudes hacia la inmigración, eso es muy importante, y qué discursos hay en relación con los inmigrantes.
Y, por supuesto, y muy importante, es el contexto normativo. ¿Qué derechos políticos tienen las personas de origen inmigrante? ¿Cómo es el sistema electoral? Puede ser muy distinto de lo que es en otros países. ¿Y cómo es el sistema de partidos? Es decir, qué apertura tiene hacia los inmigrantes. Visto esto, es decir, que serían como las ideas previas que enmarcan el estudio, ¿cuál ha sido nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal. Bueno, se trataba de eso, aportar a la comprensión de los procesos de integración política de las personas inmigrantes en España a través de los aspectos que posibilitan, pero también los que dificultan o anulan su acción política, y esto mirándolo desde dos dimensiones claves de la integración: la participación en la vida pública y el reconocimiento social que tienen como integrantes de la comunidad política. ¿En qué nos hemos fijado entonces ya a la hora de operativizar este estudio o este objetivo, ¿no?, en concreto? Por lo que se refiere a la participación, nos hemos fijado sobre todo en las percepciones y en las prácticas que tienen las personas de origen inmigrante en torno a los mecanismos de participación formales e informales. Antes comentaba Amalia esto de que nuestro estudio abarca diversos mecanismos de participación, ¿no? Pues la idea es esa, que nosotros queremos abarcar tanto los aspectos formales como informales. ¿Por qué esto? Pues para caracterizar los motivos y los recursos que llevan a los inmigrantes a participar, a las personas de origen inmigrante, y esto lo miramos en tres escenarios: en el electoral, y tanto mirándolo desde el punto de vista del sufragio activo como del pasivo; el asociacionismo, que sería otro escenario; y la participación ciudadana y el activismo. Luego iremos viendo qué queremos decir por cada uno de estos, sobre todo el último, que es menos claro. La segunda dimensión, que sería entonces la del reconocimiento, ahí qué es lo que buscamos ver: cómo se representa a las personas de origen inmigrantes como integrantes de la comunidad política, y cómo lo hacen específicamente los actores públicos, por un lado, y luego la población en general por el otro, ¿no? Se trata también de ver cómo es percibida su participación en la vida pública y cómo aparecen las personas de origen inmigrante en la esfera pública. ¿Son visibles? ¿Son invisibles? ¿Aparecen? ¿No aparecen? Bueno, esto muy resumido es en lo que nos hemos estado fijando. Esto, para ello hemos tenido en cuenta tres enfoques. Por un lado, el enfoque de género, que se trataría de ver qué diferencias hay que vengan dadas por el género. El generacional, es decir, las posibles diferencias que haya, o también las similitudes, entre la primera generación de inmigrantes y las segundas generaciones de origen inmigrante. Y luego un enfoque diferencial, es decir, ver cómo es esta participación política o integración política, y nos hemos fijado fundamentalmente en los que vienen de América Latina, de África y europeos. Como veis, hemos dejado de lado una buena parte de lo que es la población inmigrante que viene a España, pero era difícil abarcarlo todo en este estudio, y por eso optamos por centrarnos en estos
tres orígenes que hasta cierto punto también son los más numerosos. Con eso entraríamos ya entonces en lo que es la metodología, que ha sido muy compleja y que yo he intentado resumir en solo una diapositiva, cosa que ha sido bastante complicada. Bueno, hemos utilizado una metodología mixta. En parte los objetivos exigían esto. Por una parte, lo que queríamos era, yo no sé si quiero decir cuantificar, hasta cierto punto, cuantificar, sí ver hasta cierto punto cómo se distribuyen las distintas perspectivas entre la población de origen inmigrante. Eso nos apuntaba a una estrategia más cuantificadora, es decir, a utilizar la encuesta. Pero también queríamos poder escuchar más directamente también la voz de los inmigrantes, y eso nos llevaba a hacer entrevistas y grupos de discusión. Y una tercera cuestión es que queríamos ver, antes hablaba del reconocimiento, cómo se percibe a los inmigrantes como sujetos políticos, y entonces eso nos llevaba a esa tercer método, que fue el de análisis del discurso. Bueno, entonces la dimensión que hemos abordado en la encuesta, en primer lugar, ha sido, nos hemos centrado ahí en las percepciones y en las prácticas. Por supuesto, hemos tenido en cuenta las motivaciones y los recursos. En cambio, en la entrevista nos hemos realmente centrado en la misma temática. Otra cosa es que en la encuesta nosotros determinábamos lo que se preguntaba o aquello a lo que había que responder, mientras que en las entrevistas pues partía de los sujetos que intervenían en las entrevistas. Y luego en el análisis del discurso, pues lo que buscábamos era ver el reconocimiento. La población objetivo han sido las personas de 18 o más años, nacidas en el extranjero, y también las personas, porque queríamos tener en cuenta segunda generación, y personas de padre y o madre extranjera, yo ya no veo lo que pone aquí, nacidas en España o llegadas antes de la mayoría de edad. Por supuesto, como queríamos ver la integración política, no hemos cogido la gente que muy recientemente llegada, sino personas ya con un permiso de residencia. ¿Qué muestra hemos tenido en cada caso? Al final, en la encuesta, nos hemos quedado con 1.133 encuestas válidas. Hemos recogido más, pero luego muchas las hemos anulado. La recogida se ha hecho en 3 lugares, en Madrid, en Cataluña y en Murcia. En las entrevistas hemos hecho 51 entrevistas y grupos los hemos reducido al final con esto de la saturación del discurso. Inicialmente teníamos pensado más, pero los redujimos a 3 grupos. En cuanto a lo que ha sido el análisis del discurso, este se ha hecho sobre prensa. Se ha recogido de 3 diarios, el ABC, El Mundo y El Diario y El País. 4, perdón, sí, gracias. Y El País. Ajá. Y aquí pongo más de 600 títulos, pero son bastantes más. Es decir, es que ni siquiera los tenemos contados. Lo cual muestra hasta cierto punto también
la cantidad de veces que aparece el tema de la migración, porque estos han sido recogidos desde junio 2022 a junio 2024, son solo 2 años. Entonces, el método de reclutamiento. Bueno, la encuesta se ha hecho online. Es una encuesta online y el reclutamiento también se ha hecho online. Es decir, ha sido un reclutamiento que hemos hecho a través de las redes sociales. Por tanto, al final ha sido una muestra de conveniencia, porque no podíamos fijar a través de las redes sociales qué cuotas queríamos. Lo que sí hemos hecho es a veces ir corrigiendo las desviaciones que se pueden producir por el hecho de hacer ese tipo de reclutamiento. Entonces, lo íbamos corrigiendo pues haciendo encuestas a pie de calle o a través de otros métodos como enviando correos específicos, etc. Para el reclutamiento a través de las redes sociales también hemos utilizado una metodología que se utiliza poco, que es la de anuncios pagados, que funcionó bastante bien y que nos resultó muy interesante también desde otra perspectiva, porque nos hizo ver el rechazo que tienen las personas de origen inmigrante a ser llamados inmigrantes, es decir, con las connotaciones que tiene la palabra inmigrante. El único anuncio que realmente nos funcionó es aquel en el que hablabas de extranjeros, no usabas la palabra inmigrante. Personas nacidas fuera en el extranjero, eso no traía esa connotación tan negativa, ¿no? Bueno, esto lo digo como un paréntesis, pero que creo que fue un hallazgo importante. A veces los hallazgos no vienen del método que utilizamos, sino de otras partes, ¿no? Entonces, bueno, el reclutamiento para las entrevistas ha sido el método de bola de nieve y para el análisis del discurso se ha utilizado el observatorio de medios MUGAC, que suele ser bastante completo, ¿no? En cuanto a las formas, a los instrumentos, pues ha sido para la encuesta un cuestionario online y para lo demás las entrevistas han sido entrevistas no estructuradas, es decir, que no había un guión que seguíamos específicamente, sino que entrábamos en el tema y dejábamos que partiera desde los sujetos o desde el grupo que estaba ahí, que el orden de discutir o de hablar sobre el tema lo pusieran ellos. Digamos que la agenda la pusieran ellos. Y con eso yo creo que pasamos al siguiente. Bueno, esto lo comento muy por encima. ¿Cuál fue la muestra resultante? Bien, una cuestión interesante es que tenemos casi una cuarta parte de la muestra de segunda generación, cosa que normalmente no se tiene en este tipo de estudios, ¿no? Lo que sí, dado el tipo de muestra que hemos hecho, hay una sobrerepresentación de América Latina, sobrerepresentación que luego hemos corregido a la hora de analizar los resultados, que se han ponderado de acuerdo con la representación real que tienen estas poblaciones en cada uno de los lugares donde hemos realizado la encuesta. Luego, otro aspecto interesante es que casi un 6% de la muestra son ya nacidos en España, ¿no? Y por supuesto, también hay una cierta sobrerepresentación de personas que tienen la nacionalidad española, debido en buena parte a esa sobrerepresentación de personas de América Latina. Bueno, en cuanto a las entrevistas, las hemos distribuido más o menos a la par entre los distintos, como se puede ver, las generaciones, mujer, hombre, y también por los distintos continentes, también de acuerdo con su representación real, ¿no?
Yo con eso pasaría a la siguiente. Empezamos. Y con esto ya entramos en los resultados, que ya esto puede resultar más interesante. Bueno, para empezar, antes al hablar de los planteamientos, decíamos que hemos trabajado en 3 escenarios, ¿no? El electoral, el del asociacionismo y el de la participación ciudadana y el activismo. Lo que hemos hecho a la hora de analizar los resultados es que hemos recogido, creando un índice de lo que ha sido la participación general en los distintos espacios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos sale en ese índice? Es decir, aquí entonces me estoy refiriendo ya a la participación en general, ¿no? En conjunto, entonces, la participación que resulta es mediana, tirando más bien a baja. La realidad, de todas maneras, es que cuando comparas con la población española, no resulta tan diferente. Entonces, que eso también es importante a veces tenerlo en cuenta. Y cuando digo tirando a baja aquí, esto es en el conjunto. Luego veremos que esto varía según el escenario. Ahora, han salido algunos resultados que por lo menos parecen contraintuitivos, ¿no? Es decir, en primer lugar, uno esperaría más participación de la segunda generación que de la primera, y en general resulta lo contrario. La primera participa más, la primera que a la vez hay que pensar que tiene menos posibilidades de participación, porque tal como nos sale incluso en la encuesta, el 87% de la población de segunda generación tiene la nacionalidad española, es decir, por tanto, más acceso a poder participar, y eso solo lo tiene menos del 60% de la población de primera generación. Ahora, entonces, ese sería un primer hallazgo contraintuitivo. También, curiosamente, son los que llevan menos tiempo en España, ¿no? Y los no nacionalizados, es decir, que las personas que tienen residencia, eso sí, pero que están luchando por sus derechos. Y las de origen africano, que además son las que menos que cualquier otro grupo tiene acceso a la nacionalidad. Por supuesto, menos que los de América Latina y menos también que los europeos. Curiosamente, aquí nos sale que también los que tienen niveles de estudios de secundaria, por ejemplo, y eso en parte tiene que ver con que sean muchos de origen africano los que participan, pues participan más. Eso no se mantiene en todos los escenarios. Pero bueno, esto es importante. Dos cuestiones que se mantendrán a lo largo de todo será que la primera generación participa más y los de origen africano van a ser siempre los que participan más en todos los escenarios. Bueno, hablábamos de la participación en general. Ya ahora sí desglosamos por escenarios. ¿Cómo ha sido la participación electoral? Hay que tener en cuenta aquí que para la participación electoral no todos tienen acceso a esta, ¿no? No tienen acceso al voto. De nuestra muestra, el 31%, un poco más del 31%, que probablemente está infravalorado aquí, por lo que hemos hablado antes. Entonces, ese porcentaje no tendría acceso, sí lo tendrían por nacionalidad el 48%, bueno, casi el 49%, y lo tendrían o por ser comunitarios o por ser originarios de países con convenio de reciprocidad, otro 19%.
En las elecciones, la participación de quienes tienen nacionalidad española, iba a decir, es alta en quienes tienen la nacionalidad española. En cambio, es bastante baja en los comunitarios y en los residentes. Como decía antes, va a haber más participación de la primera generación, a pesar del mayor acceso al voto de la segunda generación, excepto en las municipales. Las municipales, ahí al contrario, va a ser la segunda generación la que, junto con las mujeres, van a participar más. En todos los casos, la mayor participación va a ser de los africanos. Por supuesto, entre los de origen africanos tenemos en cuenta a todos, ¿no? Tanto el Magreb como el África subsahariana. Esto en cuanto a lo que sería la participación electoral pasiva, es decir, el sufragio, ¿no? Pero también hemos considerado aquí la posibilidad de tener representación o de afiliarse a partidos políticos o de tener representación en los organismos públicos, ¿no? Aquí lo que aparece es, mientras veíamos que la gente participa bastante en el sufragio, si puede tenerlo, hay muy baja representación en las instituciones políticas y en los gobiernos. Es muy baja la afiliación a los partidos políticos y también el nombramiento a cargos o el ejercicio de cargos, tanto en los partidos políticos como en los gobiernos. Ahora, vemos que nuevamente aquí van a ser los africanos, que a pesar de todo son los que más se afilian y también los que ocupan algún cargo en los partidos políticos. Algo más también, aquí sí, la segunda generación que la primera generación. El segundo escenario, el del asociacionismo, ¿no? En conjunto es relativamente baja la participación asociativa. Es inferior a la de españoles, que ya de por sí es baja. Aunque luego vemos que cuando diferenciamos por grupos, en algunos es bastante más alta, pero en general la de los españoles está en torno al 20%, según he visto en las estadísticas existentes, y esta en conjunto está algo por debajo, está en torno al 16%. Pero vemos que también depende bastante de qué tipo de asociaciones, y también va a depender bastante del grupo. Entonces, varía bastante según el tipo de asociación. Por supuesto, las que más participación tienen son, por un lado, las asociaciones de inmigrantes, las asociaciones que defienden distintos tipos de causas, como derechos humanos, feminismo, muchos se apuntan al feminismo. Luego, las asociaciones más de carácter más local, vecinales o del barrio. Y los otros ya obtienen menos nivel de participación. Varía bastante por origen, como aquí se puede ver, y como vemos, los africanos son con mucho los que más se asocian. Vemos, por otra parte, también que son con mucha diferencia también los que se asocian en asociaciones de inmigrantes, más específicamente. Vemos, en cambio, que las segundas generaciones y las mujeres también tienden más a asociarse en asociaciones que defienden otro tipo de causas más generales, ¿no? Es decir, causas que afectarían en general a todos. Bueno,
Yo creo que esto más o menos. Y luego el tercer escenario, ¿no? El de que aquí juntamos dos, el participación ciudadana y activismo. Por participación ciudadana queremos decir aquí este tipo de mecanismos que muchas veces tienen las entidades locales, los ayuntamientos y otro tipo de entidades locales, en las que los ciudadanos pueden dar su opinión sobre las distintas cosas que pueden afectar a la ciudadanía de esas localidades, ¿no? Y bueno, por activismo ya entendemos todo tipo de mecanismos informales. Aquí hemos recogido unos cuantos, ¿no? Como son los de participar en asambleas, participar en acciones vecinales, participar en las redes sociales, en acciones reivindicativas en las redes sociales, firmar peticiones, es una cosa que se hace mucho. Hemos diferenciado las manifestaciones que son por causas que afectan a todos, como aquellas que pueden afectar más específicamente los intereses de los inmigrantes. ¿Qué sería lo principal que se saca de esto? Aquí la participación es relativamente alta, comparada con el asociacionismo es mucho más alta, ¿no? Es decir, que realmente, y luego, como aparecía en las entrevistas, es infinitamente mayor que la que puede aparecer en la encuesta, porque las personas inmigrantes encuentran muchísimas otras vías que no están contempladas en la encuesta, que en el fondo determina sobre lo que se pregunta. Entonces se da uno cuenta que hay mucha actividad a nivel informal, es decir, que las personas inmigrantes buscan, si no tienen cauces formales para participar, buscan cauces informales de toda clase, y en eso son bastante creativos para poder tener una incidencia en el ámbito público. Entonces vemos que la participación aquí es relativamente alta de todos los grupos. Los más utilizados, pues vemos que sí, que se utilizan bastante los de participación ciudadana en aquellos mecanismos que ofrecen las entidades locales, y luego, por supuesto, en participar en asambleas cuando hay esto, a las acciones vecinales, y las redes sociales se utilizan bastante también. Sin embargo, curiosamente, las segundas generaciones no son los que más utilizan, o por lo menos los que aceptan ser los que utilizan las redes sociales. La primera generación lo utiliza muy frecuentemente como vía para emitir para expresarse. Hay más propensión, y eso es interesante, para participar en aquellas acciones que afectan a todos, que en las acciones que afectarían solo a la población inmigrante, o que son en defensa de los intereses inmigrantes, lo que muestra pues, el interés de la población inmigrante de ser un ciudadano más, un ciudadano como cualquier otro. ¿Otra? Gracias. Bueno, las motivaciones. Esto me ha costado más resumirlo porque viene de muchos lados. ¿Cuáles aparecen como las dos principales motivaciones para participar? Pues una es de que otros no pasen por sus experiencias, es decir, entonces el conseguir mejorar la situación de los inmigrantes para que no les ocurra lo mismo a esto. Otros buscan ese mismo objetivo, pero se sienten obligados a hacerlos. Es decir, unos lo hacen desde el sentimiento
de haberlo sufrido, y otros desde el sentimiento de que a otros tienen que conseguir esto para otros, ¿no? Y el otro motivo es sobre todo sentirse parte de este país, es decir, tiene un valor quizá más simbólico, ¿no? Es decir, el poder participar me hace sentirme más parte de este país, ¿no? La segunda generación es, con diferencia, la que más se apunta a la primera razón, lo cual también sería indicativo de que la segunda generación sufre también las consecuencias de ser de origen inmigrante. Entre las motivaciones para no participar, ¿cuáles son las que destacan? Pues sobre todo los vinculados a situaciones personales, aunque luego veremos que aparecen las barreras que tienen para participar. Pero, por supuesto, y esto se expresa mucho más en el cualitativo, es que las condiciones de vida de la persona inmigrante o de origen inmigrante no le da para preocuparse de esto. Es decir, ni las horas de trabajo, ni la situación de precariedad que tiene, ni todo esto. Además, porque se unen a esto otros motivos, como son bueno, la desconfianza de que se escucha a los inmigrantes, la falta de información, no saben en qué pueden participar o cómo participar, y una cosa que surge con mucha frecuencia, el temor a que se les pueda acarrear problemas. Incluso en personas que ya llevan mucho tiempo aquí con una situación absolutamente ya estable y consolidada, siguen expresando en el cualitativo este sentimiento, ¿no? Los africanos y las mujeres son quienes más nombran estos últimos motivos, ¿no? Es decir, el temor a que les pueda aplicar. Obviamente, los africanos también son los que tienen la situación más precaria, las mujeres, probablemente por una cuestión de género, pues tienen menos acceso a la información, etc. Y con esto pasaríamos entonces a cómo perciben las oportunidades, barreras y discriminación para la participación. Aquí se había hecho una batería una pregunta con una batería de afirmaciones en las que lo que tenían que decir era si estaban de acuerdo, es decir, el nivel de acuerdo con esa afirmación. Para analizar los resultados lo que hicimos fue un análisis factorial en el que nos aparecieron 3 tipos de factores que, digamos, unían esas distintas afirmaciones. Y estos factores se referían el que he nombrado factor 1 a la existencia de oportunidades para la expresión política. El factor 2 se referiría más bien a la existencia de barreras para la participación política, y el factor 3 se referiría a la existencia de discriminación en los espacios asociativos e institucionales de participación. Bueno, pues lo que vemos es que una proporción relativamente alta está muy o bastante de acuerdo con que existen espacios para hacerse escuchar. Sí, ya hemos visto que participan mucho en estos mecanismos informales de participación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, una proporción mayor opinan que existen también muchas barreras. Y en este caso se refieren especialmente a las barreras que existen en el espacio electoral, ¿no? Tanto para la participación activa como para la pasiva. Pues, por ejemplo, la falta de información, los trámites que hay que hacer cuando no son nacionales del país, la dificultad para inscribirse, todas estas cuestiones, ¿no?
Entonces, es decir, incluso cuando tienen el derecho, hay un montón de barreras también que se les ponen, ¿no? Las tres cuartas partes coinciden en que existe discriminación, y esto es un porcentaje muy alto, hacia las personas de origen inmigrantes en los distintos espacios de participación. Quienes más perciben la existencia de barreras y de discriminación son nuevamente las mujeres y las personas de origen africano. A pesar de que, como hemos visto, las personas de origen africano van a ser las que más participan, pero lo hacen a costa de más esfuerzo, ¿no? El tener la nacionalidad no lleva a percibir menos discriminación, es decir, que siguen percibiendo discriminación a pesar de pueden votar, pero perciben discriminación en otros espacios, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a cuál es la percepción del nivel de participación de las personas de origen inmigrante en las instituciones políticas. Aquí lo que se ve claramente es que, bueno, hicimos lo mismo, era una batería de afirmaciones, también se trataba de decir el nivel de acuerdo que se tenía con esas afirmaciones y con estas se hizo un análisis factorial que dio lugar a dos factores. Uno, esto tendría que haber hecho yo la letra más grande. La tienes al lado igual. No, bueno, tranquila. El factor 1, bueno, se va a referir a al nivel de representación de los participantes en las instituciones políticas. El factor 2, al contrario, a la exclusión de las personas participantes. Como vemos, por un lado, se percibe que la representación es, o muy pocos perciben que haya representación, y porque aquí lo que recogemos es lo que están muy o bastante de acuerdo en que hay representación o en que hay exclusión, ¿no? Entonces, vemos que es muy alta la proporción de los que consideran que se les excluye de estos ámbitos. Sí. Pasando al escenario de las asociaciones, entonces la cuestión aquí es qué percepción hay de las asociaciones de inmigrantes o del rol de las asociaciones de inmigrantes como espacios para la participación política. ¿Lo son? ¿No lo son? Más del 70% está de acuerdo en que las asociaciones de inmigrantes pueden tener un papel relevante en situar en el espacio público las preocupaciones de las personas de origen inmigrante y en la defensa de sus intereses, además de ser las idóneas para representarlas ante los poderes públicos. Pues en parte porque se supone que son las que más conocen o más experimentan los intereses o las preocupaciones de los inmigrantes, ¿no? No obstante, casi la misma proporción piensa que su papel en este campo es limitado. En parte porque la percepción es de que por parte de los poderes públicos se desconfía de estas asociaciones y también que, por tanto, o como consecuencia de ello, tampoco se tiende a escucharlas, ¿no? Pero está también, por el otro lado, la cuestión de la falta de representatividad de la población misma de estas asociaciones, ¿no? Que es algo a lo que también alude, ¿no? Hay una proporción, que es casi un tercio, que piensa que más bien las asociaciones deberían dedicarse a otra cosa, es decir, más bien ser unos lugares de encuentros para los de un mismo origen, etcétera, ¿no? Pero, ya digo, casi las 3/4 partes opinan lo contrario. Esa es la última.
Yo creo que sí, la última, aunque hay otra después, pero sáltala. Vale. Esto lo doy por último. Esta es una pregunta que ha sido más difícil y que no estoy del todo segura del resultado. Pero hacíamos una pregunta también, que era la final del cuestionario, respecto al reconocimiento dado a la población inmigrante como actor político por parte de la población española. De la misma manera, se trataba de una batería de afirmaciones con los cuales se tenía que estar de acuerdo o no de acuerdo en distintas proporciones. Aquí se hizo también un análisis factorial y solo salía un factor. Por tanto, esto es, digamos, el resumen de aquello. Y lo que vemos es que, efectivamente, una proporción muy alta considera que la participación política de los inmigrantes es poco o nada reconocida por la población española, ¿no? Lo que figura al final cuando pongo España, esos son los de segunda generación nacidos en España, ¿no? Y vemos que ellos son los que, en una proporción mucho más alta que los otros, también piensan esto. Bueno, con esto acabo lo que sería presentando lo que han sido los resultados o algunos de los resultados de la parte cuantitativa. Y ahora Ruth va a presentar las conclusiones. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. A ver, digamos que lo primero es señalar que cada uno de los instrumentos que usamos arrojó la misma riqueza, ¿no? Como de hallazgos y de información que digamos así como en la superficie se puede ver que tiene la encuesta, ¿no? También, digamos, esa riqueza lo que permite es que dependiendo de las preguntas que nos hagamos para seguir los hallazgos, ¿no? Encontremos diferentes caminos de análisis y lleguemos a diferentes conclusiones. Es por ello que hemos optado en nuestro informe final del estudio por, así signifique tener más número de páginas, ¿no? Dejar la evidencia de los hallazgos en la luz pública, ¿no? Creemos que como decía Rosa, esta es una investigación que está en proceso, pero que está en proceso no solo por parte de nosotras, es decir, en la medida en la que compartamos estos hallazgos con la riqueza que ha salido, pues también encontrarán en el informe, cuando puedan acceder a él, insumos para sus propias investigaciones, ¿no? Que creo que es parte como del ejercicio de solidaridad y apoyo mutuo que debemos hacernos como investigadoras, ¿no? Entonces, pues con todo eso, lo que hemos escogido, más que seguir presentando cada uno de los hallazgos por los instrumentos, hemos escogido ya presentarles en esta segunda parte 10 puntos clave que consideramos operan como conclusiones generales y que nos motivan sobre todo como a seguir estas reflexiones que creemos hay que seguir, ¿no? El primero, digamos, conectando como con la última diapo que nos presentaba Rosa, es claro que la lucha por el reconocimiento, para usar este concepto de Alex Honneth, entre las personas migrantes, es una lucha que es diaria, es una lucha que es constante, es una lucha que se da en pequeños gestos y también en grandes momentos, ¿no? Y esto muestra, digamos, decir que uno permanentemente tiene que estar luchando por ser reconocido y valorado, ¿no? Y escuchado en su propia voz, muestra que estamos, sí, hablando de un lugar estructural de vulnerabilidad, y muestra también que estamos como al filo siempre de la exclusión, ¿no? Estamos jugando siempre como entre sí y no, ¿no? Y por eso hablamos de lucha. Y hablamos de lucha también porque en este juego la agencia de quienes somos migrantes pues es fundamental. Es decir, hay un ejercicio de resistencia contra la exclusión
y por un posicionamiento de la propia voz, así que esa agencia está, ¿no? Y por eso hablamos de lucha. Yo voy a seguir mi guión porque, como ven, si no lo sigo voy a, Sí, voy a divagar. Entonces voy a ser muy juiciosa con mi guión. Esta lucha no solo implica buscar ser vistas por otros como integrantes legítimos de la comunidad política en sus propios términos, desde sus voces, perspectivas y particularidades que en este marco son entonces valoradas, sino también paradójicamente optar en ocasiones por la invisibilidad como una estrategia de supervivencia. De este modo, la necesidad de no molestar o pasar desapercibidos refleja cómo frente a dinámicas de exclusión y de discriminación, muchas personas adoptan una postura de discreción para evitar conflictos o problemas, priorizando la seguridad y estabilidad en un entorno que a menudo puede ser hostil. Este equilibrio entre reivindicar sus derechos e identidades, posicionar la propia voz y perspectiva y a la vez evitar generar rechazos, muestra que la lucha por el reconocimiento no solo exige superar obstáculos institucionales que están como en el nivel macro, sino también manejar tensiones cotidianas que afectan la dignidad y la posibilidad de la participación plena. Yo, para cada uno de estos puntos, si nos va dando el tiempo, intentaré leer unos fragmentos de relatos de las entrevistas que, digamos, complementan lo que ha presentado Rosa de la encuesta, pero también nos ayudan a comprender más lo que estamos recogiendo como en estas conclusiones. Entonces, al respecto nos dice una mujer de primera generación: tranquilos, trabajo y casa, a la terracita, lo que hace todo el mundo normal y corriente, y los domingos a nuestra iglesia. Tú tienes algo que tú te lo has construido. Cada día que salgo a la casa doy gracias a Dios y me digo, soy buena, no quiero meter la pata, no quiero meterme con nadie, no quiero ofender a nadie. No te voy a decir ni negra ni española, no. Usted, buenos días, adiós, hasta mañana y sonreír. Al contrario, nos dice un hombre de segunda generación, también tenemos derecho a ser migrantes y a no ser buenos estudiantes para estudiar una carrera. Yo he conocido a muchos malos estudiantes españoles en la universidad, pero no he conocido ningún inmigrante mal estudiante. Todas las personas migrantes que he conocido eran gente muy preparada. ¿Qué quiere decir? Que para ser migrante y salir adelante en una carrera académica, profesional, hay que ser muy bueno y estar continuamente demostrándolo. No hay migrantes mediocres en la universidad porque el sistema acaba con ellos antes de que lleguen. Creo que esto es una dificultad muy importante, las dificultades económicas y el hecho de que para llegar lejos se necesita mucho más. Yo y mis amigos migrantes hablamos mínimo 3, 4 idiomas y mis amigos españoles no. Y no se les exige tanto para llegar lejos, a nosotros sí. La segunda, que va como de la mano con esta, es que efectivamente pues, es un estudio que nos muestra que las personas de origen inmigrante sí que estamos enfrentando diferentes obstáculos y barreras para la participación, y sobre todo que eso está alimentando la idea de que los intereses de la población migrante no están siendo tenidos en cuenta en las decisiones públicas. Esto, digamos que puede ser algo compartido para el conjunto de la población, solo que sí tenemos en cuenta que estamos hablando de las personas migrantes, el punto anterior, es decir, el de una permanente lucha por el reconocimiento, pues problematiza más estas barreras que existen para la participación. Esto implica, entre otras cuestiones, ¿no?, el manejo del idioma, ¿no?, que es como participar es hablar, es conversar, y si no manejo el idioma, difícil. La información y el conocimiento que tienen sobre el escenario político español y su funcionamiento, la carencia de recursos materiales, participar es costoso, implica invertir, el desconocimiento de espacios donde puedan sentirse a gusto y reconocidas, las restricciones legales y administrativas, el alcance económico y político limitado de las asociaciones en las que participan, que además dependen un montón de las subvenciones públicas, o la falta de confianza en las instituciones y los procesos de participación en general. Además, la discriminación, los prejuicios y las expectativas sociales sobre cómo son o deberían actuar las personas inmigrantes pueden afectar negativamente su autopercepción y autoconfianza, inhibiendo o debilitando su interés por participar. A ver, esto muestra, por un lado, que las injusticias económicas
¿no? El no tener recursos está de la mano con las injusticias, digamos, culturales y políticas. Ese es un punto que da para mucha conversación. Y segundo, también pone en evidencia un círculo vicioso que es negativo para la integración política. La ausencia de representación política de las personas migrantes en los espacios públicos decisorios genera una falta estructural de representatividad de sus intereses. Y esto a su vez aumenta su desconfianza y desinterés en la participación. ¿Sí? Entonces vamos navegando por el mismo círculo. Obviamente para algunos justamente lograr esa representatividad y esa representación es un motivo de lucha. Al respecto, dos relatos. El primer problema es el idioma, es con el que se encuentra la primera generación. No hay participación en las primeras generaciones porque se limitan únicamente a la supervivencia. Esto que va en contravía de la encuesta, ¿no? A buscar trabajo que no requiere idioma, como en el caso de mi padre, que es albañil, lleva aquí casi 30 años y todavía no domina bien el idioma. Cuando llegó aquí tenía que trabajar y al final se prioriza. En mi familia hay 3 generaciones de participación. Mi padre y mi madre, que es nula porque no tienen idioma, que tampoco saben escribir. Después están mis hermanas mayores, que sí saben escribir, pero también tienen esos valores inculcados por mis padres de ir a lo seguro, lo que hace que se queden en el contexto más seguro de no participar por la incertidumbre de no saber. Y después me encuentro yo y mis hermanos menores que sí hacemos participación. De hecho, hemos elegido trabajos que tienen que ver con la participación ciudadana. Segundo relato de una mujer de primera generación. La anterior era una mujer de segunda generación. Hablo de lo que es el movimiento migrante y antirracista. Las personas que se han creído en esa vida institucional, algunas inclusive han militado en los partidos o han trabajado en los partidos y han intentado hacer incidencia política y poner cosas importantes para el movimiento en la agenda, pero no han sido tenidas en cuenta. Entonces, evidentemente hay mucha desconfianza hacia que realmente se nos quiera escuchar. No tanto escuchar, sino que realmente nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. Tercero. Esto parece obvio, pero hay que insistirlo. Las categorías migrante, inmigrante, extranjero, aunque son distintas, comparten el hecho de ser categorías identitarias profundamente politizadas. Y sí o sí es algo con lo que las personas migrantes tenemos que lidiar en nuestras vidas y tomar posición estratégica, dependiendo de los espacios en los que estamos. No se trata de categorías neutrales, son construcciones que no solo reflejan dinámicas de poder y exclusión, sino que también son un campo de lucha en el que las propias personas migrantes participan activamente. En este marco es de enfatizar que las formas en las que la migración es conceptualizada políticamente y gestionada, ya sea como una oportunidad, un desafío o una amenaza, determinan los límites de las categorías y la relación que con estas establecemos como personas. Se les huye, se les apropia, se les resignifica, se les usa estratégicamente, dependiendo. Relato. Mujer, primera generación. Abrévialo. ¿Ah? Que lo abrevie, digo, no. Por ser extranjera, siempre he sabido cuál es mi sitio, mi lugar. No me he metido con nadie, porque no puedo decir que en 20 años no he aprendido cómo es este país. Pero al ser extranjero, tú te limitas. A ver, te explico. Por ejemplo, yo tengo mi barrio. Supón que este barrio puede tener 1000 kilómetros, pero mi barrio lo hago muy pequeñito, ponle 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Porque a veces confías en todo el mundo y a lo mejor te puedes llevar disgustos. O encuentras personas que no te quieren hablar por ser extranjera o que te juzgan por uno y meten en la misma huella todas. Al agrandar el círculo también es un temor mío de meter también un poquito la pata o de llevar la contraria en algo que a lo mejor no sé. Cuarta. Vale. Digamos que acabamos como increciendo, ¿no? Entonces, las personas evalúan cuidadosamente sus circunstancias personales y las de su entorno antes de decidir si participar o no en determinado espacio. Y una vez tomada esa decisión, se posicionan estratégicamente en el espacio, ¿no? Según las condiciones del espacio mismo. Este proceso reflexivo de evaluación y decisión
que es una forma de agenciamiento, está influido por múltiples factores, tanto racionales como emocionales, los cuales incluyen, por ejemplo, las oportunidades, sensaciones y energías que las personas perciben en los espacios y en quienes los integran, las barreras que enfrentan para acceder a estos espacios, los riesgos y las oportunidades asociadas a la visibilidad que la participación conlleva y, por supuesto, los efectos positivos potenciales que prevén lograr con su participación. Además, las formas de participación adoptadas por estas personas son heterogéneas y, como había dicho, dependen del tipo de espacio en el que se desarrollan. En algunos casos optarán por reivindicar la identidad de inmigrante o de origen migrante como un lugar de enunciación política. En otros intentarán ajustarse a las reglas de juego sin mayor problema y pasando desapercibidas, y en otras serán mucho más incidentes e intentarán buscar incluso las reglas de juego mismas. También es importante tener en cuenta que en esta evaluación y decisión de si participar o no y dónde hacerlo, las personas tienen un papel central el bagaje personal, el entorno familiar y, por supuesto, la incidencia de las redes sociales en las que se mueven las personas, es decir, sus capitales culturales, políticos, sociales. Me voy para continuar esta conclusión con un relato. Cuando tú migras, mujer colombiana, primera generación, cuando tú migras te despojas de muchas cosas. O sea, la migración te despoja de tu capital cultural. De repente ya no tienes capital cultural. La migración te despoja de tu capital político. La migración te despoja del capital social que tienes. De repente llegas y no tienes nada. Entonces, si eres una militante allí, aquí llegas y de repente no tienes espacios donde ejercer esa participación política. Por una parte, porque en la sociedad española tiende a la estructura de las organizaciones de más carácter gremial. Entonces está el espacio del sindicato, que tiene mucho poder, y al tú ser una persona sin derechos laborales, pues evidentemente el sindicato no es el lugar al que llegar cuando no tienes ni siquiera permiso de trabajo. Y luego están los partidos, que tampoco son el lugar. De todas formas, como nosotros venimos de Colombia, hay esa desconfianza en esta política más institucional y pues al final los partidos españoles son racistas, no ven el valor de las personas migrantes y desconocen nuestro capital político. Quinta. Como en todo juego político, aquí también las emociones políticas tienen un peso enorme en esos procesos de evaluación y decisión estratégica que hacen las personas de origen inmigrante en torno a la participación, y a la vez nos están dando como pistas para entender cuáles son las barreras y los catalizadores que podemos usar para la integración política. Como sujetos de una comunidad política, las emociones sentidas por las personas de origen migrante no son simples reacciones instintivas o irracionales, sino evaluaciones cognitivas y significativas que reflejan y dan forma a los juicios sobre lo que para ellas es valioso. Es decir, las emociones son fundamentales en la toma de decisiones, tanto personales como colectivas, y deben ser consideradas muy en serio a la hora de pensar la integración porque marcan nuestras acciones. Entre el conjunto de emociones políticas expresadas por las personas que participaron en este estudio, por ejemplo, la desconfianza se presenta como una gran barrera para hacer valer la propia voz, tanto en los espacios cotidianos como en los espacios políticos formales, igual que lo pueden ser el miedo o la vergüenza, aunque el miedo también en ocasiones actúa justo como motor para lo contrario, ¿no? Para salir a reivindicar. Por su parte, la empatía, que surge al reconocer el sufrimiento de otro porque se percibe como un otro significativo, enriquece los lazos de una comunidad política y su cohesión, mientras que la esperanza, al igual que la rabia, dan fuerza no solo para actuar, sino también para sostener esa acción en el tiempo. Estas son solo algunas de las emociones políticas, digamos, que encontramos en el estudio. Acá voy a leer dos. Mujer, primera generación. Da muchísima rabia cuando ellos te instrumentalizan para ganar votos o cuando te ponen ahí como la cuota étnica cuando realmente no hay una redistribución del poder. Es como tenemos sudacas y tenemos negros en nuestras listas, pero eso no quiere decir que realmente tú tengas un poder de decisión dentro de la organización. Esa instrumentalización da mucha rabia. Da mucha rabia porque en estas organizaciones trabajamos sin recursos, sin subvenciones.
Yo ahora estoy en una situación distinta, pero estuve 8 años en una situación muy precaria, viviendo con 500 euros al mes, sacando adelante mi doctorado sin beca, sobreviviendo. Y aún así ponía de mi día para apoyar nuestra lucha y nuestro entorno político. Y muchas de las compañeras estamos en esa situación, que hacemos todo con las uñas. Y luego esta gente de los partidos llega a tomarse la foto y eso da muchísima rabia. Ahora, por el lado de la empatía. Yo miro los derechos de los seres humanos. No sé, a mí se me rompe el corazón con la gente que critica a la gente que viene en pateras. Pero ¿tú qué te piensas? ¿Que cogen una patera por gusto? ¿Que les apetece cogerse un barco y arriesgar la vida de sus hijos o su propia vida por placer? La gente que salta una valla en Melilla, ¿te piensas que es por placer? Habrá que ver las condiciones humanas. Yo pienso que todo el mundo tendría que tener igualdad de condiciones. Miro sobre todo la humanidad, joder, que yo creo que el ser humano debe mirar por otro ser humano. Ante todo, antes de por se me va a fastidiar mi economía si entra más migración. Sexto. Queda la mitad. ¿La mitad de qué? Sí. Sí. Voy más rápido. Sexto, la participación que hemos dicho tiene una relación indisoluble con el reconocimiento. Claro que el estudio ha mostrado que es fundamental en los procesos de integración política, pero también nos ha mostrado que participación y reconocimiento son clave en el proceso de integración en general, ¿sí? Que tienen el mismo peso que tendría buscar trabajo o regularizar la situación administrativa. Participar tiene muchos sentidos, pero para este punto que queremos resaltar, la participación es un camino útil para construir sentidos de pertenencia, trazar proyectos de futuro, generar arraigos, construir relaciones sociales, validar el propio capital cultural y político, construir nuevo capital y favorecer lazos comunitarios. Por ello, las personas buscan, ante todo, ambientes y espacios participativos protectores, seguros y empoderadores, o cuando actúan en espacios que no lo son, lo señalan explícitamente como un problema. Esto aplica incluso a las personas que en sus relatos han señalado que otros aspectos de la integración, como la regularización administrativa o el idioma, son prioritarios ante cualquier participación. Mujer, primera generación. Creo que ahí es donde realmente nosotros logramos tejer comunidad. Es en ese espacio donde logramos construir una red de apoyo y solidaridad mutua, porque al final otra de las cosas que pasa cuando migras es que te quedas sin una red de apoyo. Muchas de nosotras hemos encontrado en la militancia o el activismo esa red de apoyo. Cuando yo llegué era una persona que estaba como súper desarraigada. Sin embargo, el tiempo va pasando y te das cuenta de repente que claro, sí necesitas arraigarte. A mí, por ejemplo, lo que me ayudó a arraigarme fue justamente mi participación política en estos espacios de migración. Eso a mí me hace darme cuenta que yo puedo ser yo. Recupero mi capital cultural porque de repente encuentro gente que me reconoce y me valora y empiezo a construir un capital social que había perdido. Séptimo, precisamente porque la cotidianidad es un espacio de lucha por el reconocimiento y por las dificultades que hemos visto que hay para acceder a otros espacios decisorios, es clave comprender que la vida cotidiana de las personas de origen inmigrante está politizada y que sus acciones han ido repolitizando o politizando otros espacios de la vida cotidiana. Es decir, acá lo que estamos diciendo es que la participación no puede seguir siendo entendida cuando hablamos de integración política solo en términos macro, sino que tenemos que jugarle a enfocar las micropolíticas, ¿no? Eso es clave y lo estamos movilizando. Estas acciones que pueden manifestarse a través de pequeños gestos diarios, como grabar y difundir un acto injusto, en el activismo comunitario vecinal, en las movilizaciones transnacionales o nuevas prácticas y narrativas culturales, trascienden las formas tradicionales de participación política y abren nuevos espacios de agencia. Así, al reapropiarse de los lenguajes políticos y resignificar desde allí sus experiencias, las personas inmigrantes no solo cuestionan las estructuras que perpetúan su marginación, sino que también introducen nuevas formas de pensar y practicar la ciudadanía, de las cuales creo hay mucho que aprender. Solo un relato aquí. Al final lo político está en todo, dice una mujer de segunda generación. Relacionarse creo que es al final la forma global de participar, porque cuando tú te relacionas, rompes estereotipos, conoces a más personas, te das a conocer,
se hace también educación intercultural. Es una base para la participación ciudadana bastante importante. Octavo, ya casi cierro. Tranquila. Hay tiempo, vas bien. Ahora bien, si se expresa una falta de representatividad en los espacios, digamos, macroformales de decisión y también en los espacios de participación más informales, y sí, además, como veíamos en la parte de contexto, es importante tener en cuenta el lugar que tienen las narrativas vigentes, ¿no?, hegemónicas sobre la migración. También creemos que para hablar de integración política es fundamental preguntarse quiénes están hablando por las personas de origen migrante, ¿no? Cómo están apareciendo nuestras voces como migrantes en los espacios públicos. Y esta es una pregunta, digamos, de fondo, es una pregunta política de fondo, porque respondernos a esto nos va a dejar ver también cuál es el grado de apertura y de pluralidad que hay en la esfera pública española, ¿no? Partimos de la idea de que una esfera pública abierta, plural, democrática, sería aquella en la que la existencia de las personas de origen inmigrante y sus propias perspectivas, también con sus propios lenguajes, son reconocidas junto con otras como constitutivas de lo público político y definitorias de lo que allí se discute y se decide. Esto en la práctica no solo permitiría que ellas participen como iguales en los debates y decisiones públicas, sino que además potenciaría una transformación social estructural. Lo que encontramos en el estudio, al contrario, son dos situaciones que no son esta. Por un lado, en ocasiones se reconoce la existencia de las personas de origen inmigrante, pero se enmudecen sus perspectivas, ya que por ellas hablan otros, generalmente desde la homogenización, la victimización, la instrumentalización y el paternalismo, que son todas estas formas de exclusión. Y por otro lado, en ocasiones no se otorga reconocimiento a la existencia de todas las personas de origen migrante, o se hace de forma desigual, a través de mecanismos discursivos de selección que hacen visibles las perspectivas de unas personas migrantes mientras invisibilizan las de otras. Voy a leerlo los dos, alcanzo, ¿no? Una mujer, primera generación. Una de las cosas que criticamos es que siempre la izquierda española ha tenido una actitud paternalista y asistencialista hacia nosotros. O sea, no es una solidaridad que se lea horizontal, sino que tienen esa visión judeocristiana de la ayuda, a pesar de ser de izquierdas. Es como, ay, los vamos a ayudar, los vamos a empoderar. Y eso a veces también ha dificultado esa participación política en condiciones de igualdad. Es esta cosa de que ellos tienen esta consigna de darle voz a los que no tienen voz. Y nosotros siempre les decimos, no, es que nosotros tenemos voz. La traemos de allá. Tenemos una experiencia de activismo, tenemos una experiencia de militancia, tenemos capital cultural y tenemos capital político. Y ustedes lo están desconociendo porque nos ven como unas víctimas desfavorecidas que no tienen agencia. Dice otra mujer también de primera generación. Otro de los obstáculos de esta participación política en estos entornos donde predominan los ciudadanos españoles es que no reconocen nuestra agencia, porque muchas veces es como que tú desconoces el contexto o tú no entiendes lo que pasa en el país. Ellos sí pueden ir un fin de semana y volver siendo expertos en América Latina, pero si tú llevas 10 años viviendo en este país, no puedes opinar lo que está pasando en España. Creo que eso muchas veces dificulta sus espacios de participación política mixtos, en los que hay personas de origen español que se perciben racialmente como personas blancas, y a las personas que venimos de afuera muchas veces, aunque nos veamos blancas, nos leen como racializadas. Noveno, todo lo anterior nos lleva a preguntarnos por la comunidad política. Y en el marco de la comunidad política, por preguntarnos cómo se están construyendo y gestionando las relaciones entre identidad y alteridad, es decir, entre el yo y el usted, entre el nosotros y los otros o el ellos, ¿no? Este estudio está mostrando que, como lo hemos dicho, la participación de las personas de origen inmigrante en la vida pública está profundamente influenciada por la forma como se ha construido y se ha politizado la categoría migrante, ¿no? Y cómo desde allí se valora el lugar de las personas así identificadas o así asignadas.
Esto al lado de una categoría que también es identitaria y que es la referencial para construir la categoría migrante, ¿no? Que es la categoría comunidad local, sociedad de acogida, ¿no? Ese es el referente frente al cual se construye la categoría migración. En este marco se identifica una triple vía en la construcción de la relación identidad-alteridad. Por un lado, la sociedad de acogida, al definirse como un nosotros, tiende a construir al sujeto migrante como un otro externo a ella misma. Por el otro lado, las personas inmigrantes tendemos a definir nuestra identidad colectiva, es decir, el nosotros, en relación con los españoles, ellos, ¿no? Una alteridad constitutiva. Y finalmente, cada nosotros, así constituido, tiene sus propias tensiones internas, ¿no? Que en el caso de la población migrante se traducen en distancias y distinciones especialmente marcadas por los lugares de origen. Yo acá quiero especialmente señalar uno que me voy a leer acá uno solamente. Tengo amigos fotógrafos, tengo amigas periodistas que son gente negra que pasó aquí por procesos, como todos los demás españoles, con su carga de racismo toda la vida, pero lograron hacer sus propios procesos de formación bien. Ellos, por ejemplo, son chicos de segunda generación. Ellos, por ejemplo, de repente se dan cuenta un día, por lo que sea, que siempre es como que España es mi país, pero España no me hace sentir de aquí, porque todo el tiempo te preguntan, ¿y usted de dónde es? Entonces, esas segundas y terceras generaciones crecen en una situación muy compleja en la que España no los hace sentir españoles. Por último, para cerrar, pues la pregunta sería, con todo esto, ¿quién es el sujeto político de la integración, ¿no? De la que estamos hablando? Diríamos que es un sujeto que no es homogéneo, no es un sujeto monolítico, está compuesto por personas y colectivos diversos, con situaciones, intereses y objetivos que en ocasiones convergen, ¿sí? Pero que en otras se contradicen o compiten entre sí. Es un sujeto con identidades complejas, que combinan elementos de sus culturas de origen con las dinámicas sociales del país receptor, y cuyo anclaje se complica en una comunidad política que tiende a operar desde marcos normativos y culturales profundamente rígidos, ¿no? Como el nosotros y el otro. Este sujeto político, en suma, y es lo que compartiría, se encuentra en un proceso de búsqueda constante de reconocimiento y pertenencia, ¿no? Eso es como lo que diríamos, ¿no? Estamos buscando nuestro lugar, ¿no? O nuestros lugares en esta comunidad política. Y para cerrar, simplemente, digamos, también como para ver esas tensiones internas que tenemos, cierro con este relato. Es un poco el mismo miedo a las identidades culturales. Es verdad que a nivel iberoamericano somos una identidad muy fuerte en las estadísticas migratorias, junto con el Magreb, que también hay que decirlo, es aún peor para ellos, porque claro, ya es un tema religioso, o sea, un tema relacionado con la islamofobia. En el caso de nosotros, o sea, los iberoamericanos, por ser de origen o tener una cultura judeocristiana, pues digamos que hay mayor aceptación, y eso es evidente en el tema de los visados, o sea, no hay visados. Y también es más fácil que nos integremos los iberoamericanos que una persona que habla otro idioma. Cierro con esto. Muchísimas gracias. Bueno, con eso damos por terminado, excepto dejamos Sí, ¿no? un tiempito para preguntas. Conversación. ¿Os sentís todavía capaces de 5 minutos para preguntas? El informe estará publicado próximamente. Una aclaración solamente. Felicitaros y agradecer muchísimo el trabajo y la presentación. Pero se me queda, necesito una aclaración. Al hablar de África, solamente en esta última intervención has mencionado el Magreb. Y en el resto habéis tratado homogéneamente subsaharianos y árabes. ¿Contestas? Sí,
Sí, en todos los casos lo hemos tenido en cuenta. Luego, aquí, por resumir y por no explicar grandes cosas, no hemos diferenciado, pero diferenciamos siempre. De hecho, incluso en la encuesta diferenciamos. Y en las entrevistas Y en las entrevistas los relatos diferenciados. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición y muchas gracias por abordar este tema importante con respecto a las personas migrantes. Lo que voy a comentar es un poco reflexionar en alto y poco madurado, porque justamente ayer estaba yo viendo o reviendo la retransmisión de las últimas jornadas que hemos tenido, Rosa lo conoce, en la Asociación del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, y era activismos infantiles. La última mesa era los niños en la investigación. Ha sido intergeneracional y entonces cada mes estaba compuesta, esta concretamente investigadora, persona de la intervención y chavales que habían hecho investigación. Un poco todo este marco, antes de decir qué era lo que me reflexionaba. La persona que era de la universidad utilizó un término que ahora está muy en boga y con el cual yo no siempre acababa de ver, la interseccionalidad. Y cuando os estaba escuchando a vosotros, digo, es que ella ayer se estaba refiriendo, ayer en lo que yo oía, se estaba refiriendo con respecto a los niños, niñas y adolescentes, es que era prácticamente sus expresiones son las que vosotros estabais repitiendo, recordando, de las participaciones de las diferentes personas en vuestra Cuando se dice, esa manía de darnos voz, dice, si yo ya tengo voz, lo que pasa es que tú no me escuchas, es exactamente lo que dicen los niños. Y decimos algunos investigadores, ya está bien de la broma de dar voz, ya está bien de la broma de dar voz. Cuando dice ese paternalismo con el que parece que la izquierda nos mira, el paternalismo de la izquierda, digo izquierda de pensamiento, podríamos decir cualquier otra tontuna de estas que colocamos etiquetas. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes, es un paternalismo de segunda ola o de segunda instancia, porque no es, allí habíamos hablado del adultocentrismo, no es el adultocentrismo de los que niegan que los niños, niñas, adolescentes tengan ninguna capacidad. Es el adultocentrismo y dices, no, yo soy defensor de los derechos de los niños y entonces yo ya te defiendo a ti. Oye, ¿cómo que te vas a quejarte? No, hombre, que no, que yo estoy de tu lado. Y termino un poco con esto, pero me parece que estáis viendo un poco cómo lo tenía tan reciente ayer y veía el paralelismo y veía el sentido de lo que decía esta colega de la Universidad de Barcelona, que decía, nosotras preferimos trabajar con un enfoque intersectorial porque realmente hay colectivos que tienen una posición de no poder, que son realmente, no tienen el mismo lugar tampoco en la investigación, y nos parece más pertinente ver globalmente, intersectorialmente, las dificultades de estos grupos o de estos colectivos que ver a cada grupo por separado. Por ejemplo, el binomio en nuestro caso sería niño-adulto y en vuestro caso sería ese yo y otros, migrante nacional. Dice, por más que lleve aquí, ¿de dónde es usted? Me lo van a estar preguntando. Al niño le vas a estar preguntando el tiempo, ¿cuántos años tienes? ¿Qué quieres ser de mayor? Bueno, me ha evocado mucho eso y creo que sí que hay esa parte, sobre todo que exponía la colega ayer. A mí me parece que es aprovechable para los investigadores que investigamos sobre cualquier grupo de población que por alguna razón no pertenece al grupo dominante. Gracias. Hola, muchísimas gracias por la ponencia. Tengo una pregunta acerca de la forma en la que habéis encontrado el contacto, cómo habéis encontrado a la gente para realizar las entrevistas, porque creo que han comentado que para las encuestas han hecho la publicidad en redes sociales y encuestas a pie de calle, pero para las entrevistas también han utilizado otros métodos.
No me queda. ¿Cómo identificamos a la gente para las entrevistas? Ah, ya. Bueno, hicimos primero pues una, es decir, definimos primero, más bien a través de variables sociodemográficos, qué población queríamos. Es decir, diferenciamos edades, grupos, género, etcétera. Y luego a partir de ahí pues ya fuimos seleccionando a la gente. Evidentemente siempre tenemos en cuenta una cosa, ¿no? Que es que esto es un punto inicial, pero después vamos viendo cómo completarnos de acuerdo con lo que nos va apareciendo que nos falta en el discurso, ¿no? Y entonces lo vamos completando progresivamente. Y luego, ya cómo buscamos a la gente, pues por el sistema ese que llamamos de bola de nieve, ¿no? Que es buscar un punto de partida, buscar que a partir de ahí alguien encuentre personas, buscar, eso sí, a través de múltiples puntos de partida. Si no buscamos una persona o una asociación que nos proporciona a todo el mundo, porque entonces ya no tendríamos un muestreo. ¿Quieres? Quería preguntar si habéis analizado en el estudio el grado de participación política, es decir, tanto activa de personas que voten a determinados partidos políticos, como más pasiva de inmigrantes que formen parte de las capas dirigentes o de los puestos directivos de partidos políticos. Y especialmente en el ámbito municipal, que yo creo que es un ámbito en el que no está en juego la soberanía y estos grandes conceptos que a veces una mentalidad muy nacionalista o muy identitaria rechaza, pero en el ámbito municipal, que es más factible poder participar y que aborda cuestiones directas e inmediatas, ¿habéis analizado este tema y cuál es la actitud y el grado de participación? Gracias. Gracias, Raimundo. Bueno, nosotros no pretendíamos, es decir, aquí buscar cuántas personas estaban en cada uno de los posibles órganos de gobierno o en los partidos. Lo introdujimos, eso sí, en cambio lo introdujimos tanto en la encuesta como en la parte cualitativa como indicativos. Entonces sí que había preguntas, lo poníamos por ejemplo en frases, ¿no? Para ver cómo percibían, pero lo que buscábamos ver era más la percepción que el número de personas que realmente estaban implicadas, ¿no? ¿Qué percepción se tenía de que hubiera personas en los órganos gubernamentales en los distintos niveles? Y entre otras sí que poníamos algunas, como indicadores también, algunas frases concretas referidas al ámbito municipal, ¿no? Y lo que sí, claro, luego al analizarlo lo hemos analizado un poco en conjunto, ¿no? Es decir, de ver cuál es la percepción en general de que hay personas. No hemos desglosado quién ve lo de los municipios y quién Todavía, que, como decíamos antes, queda mucho por analizar, pero sí está tenido en cuenta, de alguna manera, ya digo, ¿no? Ahora, ahí yo añadiría un poco que sí, que para que la construcción del capítulo de contexto intentamos acceder a ese tipo de datos, sí, y no existen, ¿no? Sí. Es decir, es muy, muy complicado saber cuál es el número de personas de origen migrante que participan en los partidos políticos por diferentes razones, ¿no? Es un dato esquivo, bastante esquivo. Por el otro lado también, digamos que también esa construcción de contexto, lo que nos queda claro es que el nivel local es un ámbito donde la participación electoral, digamos, o política en términos más tradicionales es súper importante, ¿no? Porque los juegos políticos que se dan a nivel local pues son juegos donde hay más permeabilidad
¿no? hacia las personas migrantes. Es decir, ese es un escenario a investigar, sin duda, el municipal. Sí. Por cierto, que lo que comentaba Ruth, intentamos con los partidos políticos, nos hemos aproximado una y otra vez para intentar que nos dieran información. Imposible, totalmente imposible. A ver, creo que el asunto de la participación política de los inmigrantes es un problema amplio y complejo. Hay que analizar las partes locales y las partes globales, pero ante todo el asunto de la integración política de la población inmigrante es un problema global. Recordemos cuántos millones de inmigrantes hay en Europa y analicemos cuánta integración política hay en los países de Europa. Que yo sepa, España es la más amplia, ¿no? Sin embargo, habría que profundizar en los estudios algunas propuestas que permitan superar esta realidad global. Y ahí entrarían pues, a dar sus opiniones y sus decisiones los organismos rectores del mundo, en este caso la OEA, la ONU, la UE, etcétera, etcétera. Y que cada uno de ellos hay un consenso pues, de la participación política en el mundo, porque en todo el mundo hay inmigración. Y está bien que empecemos por España o preocuparnos sobre estos problemas, pero hay que ampliar el enfoque, ¿no? El problema de la inmigración es un problema global. Y particularmente, por ejemplo, yo soy de Sudamérica y yo noto la participación política aquí en España de los inmigrantes muy reducida, muy formal, pero hay que explicarse por qué. Es que la política en Sudamérica, en la mayoría de los países, por lo menos en mi país, es de satanización política. La población inmigrante tiene miedo a la acción política. ¿Por qué? Porque ha habido décadas y décadas de una política llamada criolla, es decir, donde las decisiones son personales, etcétera, etcétera. ¿Vale? En todo caso, que sea un aporte, si lo es. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya damos por terminado porque nos hemos pasado de tiempo. ¿Tú quieres decir algo ahora, Amalia? Bueno, ya subo aquí. Quería eso, yo creo que ha sido muy interesante, espero que os haya parecido también interesante. Podemos ahora seguir hablando, tenemos ahora un pequeño catering, por lo que podemos seguir allí abriendo debate y también quería recordaros que, no sé si lo tenéis, pero os hemos dejado la entrada a un cuestionario de evaluación, ¿vale? de la jornada, vamos, del evento. Entonces, si podéis antes de iros, dejárnoslo porque nos ayuda mucho para los siguientes eventos que hagamos. Y contaros también que el informe estará en nuestra página web, en Accen, en los próximos días. Y nada, agradeceros a vosotros y sobre todo a los financiadores de este estudio, de este proyecto, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Fondo Social Europeo por financiar este tipo de investigaciones. Así que muchísimas gracias y nos vemos ahora en el catering.